Invítalo, dile que ya vamos a comenzar porque tenemos algunas preguntas interesantes esta noche y vamos a dar respuesta de manera inmediata. Vamos a comenzar a responder en las preguntas que quedaron. Tenemos 3 aquí ya listas que nos han llegado y la primera la hace nuestro hermano Alex Pérez. Un saludo especial a Alex Pérez, nació de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Un saludo especial a Alex Pérez. Él pregunta: la desobediencia es una de las razones más fuertes por las que uno siente la ira del Señor. Repito la pregunta: la desobediencia es una de las razones más fuertes por las que uno siente la ira del Señor. Bueno, hay algo especial aquí para mencionar y anotar. Creo que esta es la pregunta que nos está haciendo el hermano Alex, así tal cual está, la acabo de leer. Pero hay algo interesante en esto que quiero resaltar, y es que la ira de Dios no es algo que se manifieste todos los días, que se presente todos los días. ¿Por qué? Porque la ira del Señor en la Biblia siempre se presenta en un contexto de destrucción y de desolación. La palabra del Señor dice allá en Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 8, Deuteronomio 9, 8, habla acerca de la provocación que hizo el pueblo de Israel a la ira del Señor, es decir, provocó a Dios a que sintiera ira en su contra, y dice: y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, ¿qué dice? ¿Así? ¿Tal cual? Dice: aún en Horeb provocasteis a ira a Yahvé, de manera que se indignó Yahvé contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Que dice provocaste a ira y el Señor se indignó, pero no dice que se airó, sino que se indignó y estuvo a punto de destruirlos. En Éxodo capítulo 15, versículo 7, dice que cuando Dios envía su furor, y aquí pues se entiende que en el contexto del verso está hablando del furor de su ira. Cuando Dios envía el furor, dice, los consume como paja o como heno. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 15, versículo 7. Cuando haya un pobre de tus hermanos contigo. Éxodo, sí. ¿Está leyendo cuál? Deuteronomio. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Entonces siempre que se habla de la ira de Dios a nivel bíblico, siempre que se menciona la ira de Dios, se menciona en el contexto de una destrucción. Ajá. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Ok, entonces estos versículos que hemos mencionado son del Viejo Pacto, pero en el Nuevo Pacto, tradicionalmente se entienden los evangelios, que son del Nuevo Pacto, pero ya explicamos la semana pasada de que los evangelios son ley todavía porque Jesús no había muerto en la cruz. En el evangelio de Mateo, el profeta Juan Bautista le dice: generación o camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá o venidera? ¿Qué dice? En Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? De la ira inminente, o de la ira que viene, o de la ira venidera. Entonces, si nos damos cuenta, en todos los contextos bíblicos, cuando se habla de que Dios derrama su ira, la ira produce destrucción, y produce destrucción no espiritualmente hablando, sino destrucción a todo nivel, tanto físico como espiritual. La ira de Dios no es cualquier cosa, y por eso Dios es tardo para la ira, dice la Escritura. Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y en Romanos capítulo 2, creo que si no estoy mal, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura que pues Dios le está hablando a la humanidad, le dice: acumula para ti ira. ¿Qué dice?
Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aquí habla de que cuando el corazón del ser humano no se arrepiente, cuando el corazón del ser humano rehúsa la gracia de Dios, lo que hace es que acumula ira. La ira de Dios se acumula ¿sobre quiénes? Sobre los que no se arrepienten. Pero la ira de Dios no se va a manifestar sino el día del justo juicio de Dios. Es decir, la ira que está reservada, o esa manifestación del enojo de Dios, está reservado para el día del juicio. Porque reitero, siempre que se habla de la ira de Dios, siempre que se menciona la ira del Señor, se menciona en un contexto de destrucción total, de destrucción masiva. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que ningún ser humano en la tierra ha experimentado la ira de Dios realmente. Se ha experimentado la indignación de Dios, se ha experimentado, si somos hijos, experimentamos la disciplina de Dios, que es muy diferente. Pero la ira, el día de la ira del Señor vendrá, pero todavía no se ha manifestado. Y ese día de ira está reservado de manera exclusiva para ¿cuándo? Para el día del juicio final. Entonces, hermano Alex, todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, podemos experimentar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina, que corrige, aún azota al que recibe por hijo. Pero un azote de Dios jamás es su ira. La ira de Dios, reitero, está reservada y preparada solamente para los corazones no arrepentidos, para Satanás y sus ángeles, quienes serán partícipes de esa ira divina el día del juicio final. Antes de eso, la ira de Dios no se ha manifestado, porque reitero lo que dice la Escritura, que Dios es tardo para la ira, pero es grande también, dice la Escritura, en misericordia. Eso está, creo que en Salmos. Creo que está en el libro de los Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86, me parece. Vamos a verificar, por favor. Salmos, capítulo 86, verso 15, 14 o 15. Pero tú, Adonai, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Salmo 86, 15. 15. Salmo 86, 15. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, cuando se habla de que es lento para la ira, es que es muy difícil hacerlo enojar al punto de que su ira se derrame. Y es tan difícil que él fijó un día en donde la maldad de toda la humanidad, no de una sola persona, sino la humanidad la maldad de toda la humanidad acumulada a lo largo de toda la historia, colmará esa medida de paciencia, esa medida de misericordia de Dios. Y entonces, cuando esa medida se colme, cuando llegue la última gota que rebose la copa o el vaso, entonces se derramará sobre la humanidad no convertida, se derramará la ira de Dios. Y esto será, reitero, en el día del juicio. Bueno, con eso, hermano Alex, espero haber respondido tu inquietud, tu pregunta, espero haberla respondido. Si tienes algún comentario, si tienes algún interrogante adicional, o si alguien quiere comentar al respecto de esta respuesta que he dado, pues bienvenido. Escriba rápidamente ahí sus comentarios, escriba si tiene alguna inquietud adicional o al respecto, porque ahorita en un par de minutos continuaremos con la segunda pregunta de esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado para compartir en este episodio número 21 de Frente a la Biblia. Vamos a revisar el celular, por favor, lo tengo allá. Vamos a revisar para ver los comentarios. Si tú estás llegando ahorita a la sintonía, te invito a que compartas este video, comparte esta transmisión en directo con los grupos en los que tú estás. Compártela, invita a tus amigos, etiquétalos para poder que ellos también reciban y participen de esta bendición que hoy estamos teniendo aquí en vivo y en directo desde Colombia, Sudamérica.
de frente a la Biblia. Vamos a mirar si tenemos algún comentario o alguna pregunta adicional. Y mientras tanto, mientras que usted escribe sus comentarios, mientras que usted saluda y todo lo demás, voy a leer otra pregunta que nos envía nuestro hermano Wilman Cera Hernández. Nuestro hermano Wilman Cera nos pregunta lo siguiente: Pastor, en el mensaje a la iglesia de Éfeso hacen alusión a las obras de los Nicolaitas. ¿Cuáles son esas obras? Gracias. A la pregunta de Wilman Cera Hernández desde Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Reitero, pastor, en el mensaje a la iglesia de Éfeso hacen alusión a las obras de los Nicolaitas. ¿Cuáles son esas obras? Gracias. Esta es la pregunta que nos hace nuestro hermano Wilman Cera. Y voy a pedirle el favor a mi hija Karina para que nos ayude con la lectura de este pasaje de la Biblia. Está en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer qué dice. Saludamos a María Josefina Díaz Granados, está en sintonía. Karina Colmenares, también a Wilman Cera, buenas noches, bendiciones. Dice Yomar Olivero, también en la ciudad de Barranquilla. Un saludo a todos. Un saludo especial también para Anamín Núñez Collazos, en la ciudad de Bogotá. Que bueno, vamos a darle un dedito arriba allí por la sintonía. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no duden en hacerla. Estamos aquí pues para responder en tiempo real a sus comentarios, a sus inquietudes. Y vamos con Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, creo que en adelante podemos ir. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 en adelante. Todo el mensaje de 2:5 en adelante. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Claro. Bueno, un saludo también a nuestra hermana Lucila Sandoval en Barranquilla, que está en sintonía. Un saludo especial para ti, para toda tu familia, hermana Lucila. Qué bendición que estés por aquí esta noche. Y bueno, vamos a responder la pregunta. Wilman Cera, voy a leerla nuevamente, la tenemos por aquí. Un saludo especial a Zoraida también. Zoraida Méndez, desde la ciudad, desde Malambo City. Hermana Zoraida. Nuestro hermano hace esta pregunta por los que están llegando ahorita. Dice: Pastor, el mensaje a la iglesia de Éfeso hace alusión a las obras de los Nicolaitas. ¿Cuáles son esas obras? Y aquí le acabamos de leer en el mensaje de Apocalipsis que Dios le dice a la iglesia de Éfeso que tiene algo a favor, y es que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales él también aborrece. Entonces la pregunta es: ¿quiénes son los Nicolaitas? Bueno, los Nicolaitas son una secta que surgió en la segunda generación apostólica. Es decir, cuando los apóstoles originales del Señor, los apóstoles del Cordero, para hacer distinción aquí, los apóstoles del Cordero, los originales, ellos tuvieron otros apóstoles que los sucedieron a ellos en su encargo a Israel. Hay otro grupo de apóstoles que no son apóstoles del Cordero porque no fueron escogidos personalmente por Jesús. Estos apóstoles fueron seleccionados por el Señor, por su Espíritu Santo, después que Él murió y resucitó y se fue al cielo. Dice la Escritura que Él mismo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios capítulo 4, del versículo 8 al versículo 11. Esta selección de estos apóstoles fue hecha por Jesús, no en vida, sino después de haber resucitado. Pero los apóstoles originales, que se conocen a nivel bíblico como los apóstoles del Cordero, fueron aquellos seleccionados a dedo por el mismo Señor Jesús y que fueron enviados a las 12 tribus de Israel. Entre esos están en las cartas de Santiago, Pedro, Juan, Judas y los demás que no alcanzaron a escribir alguna carta. Pero estos apóstoles originales, cuando ellos mueren, la mayoría de ellos murieron martirizados,
hubo apóstoles que los reemplazaron en su misión, en su encomienda a Israel. Así como Judas, cuando Judas murió, lo reemplazó un apóstol llamado Matías, que tomó su oficio al ser elegido por el Espíritu Santo y ser establecido en el oficio por Pedro y por los otros apóstoles que estaban. Entonces, cuando estos apóstoles, esta segunda generación apostólica fallece, viene otra generación, y en esta segunda generación de apóstoles que fue nombrada, que fue establecida en la iglesia primitiva, se introdujo en la enseñanza de los nicolaitas. Esto es historia de la iglesia. Se introduce la enseñanza de los nicolaitas. ¿Y a qué se refiere? Es lo siguiente: la palabra Nicolaos está conformada por dos palabras griegas. La primera es Nico y la segunda es Laos. Nico en el griego significa líder, significa pionero, o significa alguien que está en la cúspide, en la cima. Y por el otro lado, Laos viene de, el significado de Laos es pueblo, vulgo o gente en general. Entonces, esta doctrina de los Nicolaos originalmente se llama así. Ahorita, pues, en nuestras traducciones y en nuestra derivación lingüística le decimos nicolaitas. Se basaba y se basa hasta el sol de hoy en un grupo de personas que siguen a un caudillo, que siguen a un líder, y que generalmente aspiran a agradar a esa persona, a agradar a ese líder, para que los tenga en cuenta y los ayude a subir. Los nicolaitas establecieron desde el segundo siglo, finales del primero y comienzos del segundo siglo, los nicolaitas establecieron un sistema piramidal, así, piramidal de jerarquía eclesiástica, en donde Nico estaba arriba, en la punta, en la parte superior estaba Nico, y venían luego una serie de jerarquías o de escalones de autoridad conformado por el pueblo, por los laos. De ahí viene la palabra laicos. Entonces, el pueblo laico era toda la feligresía que se sentaba y que seguía las enseñanzas del Nico, y por eso se llama Nicolaos. Esta estructura jerárquica que se estableció en la iglesia hizo que se establecieran entonces por encima del pueblo autoridades humanas a manera de subyugación y a manera de dominio. Entonces se establecieron estas jerarquías eclesiásticas en donde estaba el pueblo, luego los colaboradores, luego los, digamos, colocémoslo en términos modernos, colaboradores, servidores, luego los ujieres, luego venían los que eran el círculo cercano del pastor o del Nico, del líder que está arriba, luego el consistorio, luego una junta directiva, y todos ellos tenían un cargo de jerarquía que solo se podía lograr a través de el estudio, la capacitación eclesiástica o la capacitación laica, la capacitación universitaria, la capacitación en escuelas particulares donde Nico era el maestro, y a través de ganar favores con Nico, que Nico les dijera tú eres bueno para esto, sube acá, y entonces se les otorgaban títulos, se les otorgaban reconocimientos y distinciones que los ponían por encima de los demás hermanos. Entonces lógicamente, para poder llegar a la cúspide de la pirámide de los nicolaitas, había que ser muy íntimo del líder, tenías que ser muy amigo, y generalmente tenías que pertenecer a un círculo cerrado de este líder que te permitiera llegar hasta allá. Solamente la rosca, digámoslo así, es la que permite que las personas puedan subir y ascender, y allí se desestima cualquier vocación, cualquier escogencia divina. No importa si Dios te quiere usar o no, porque solamente se tienen en cuenta a los que llenan los requisitos del líder. Ese es el nicolaísmo en su máxima expresión. Entonces, la iglesia que aparece descrita en el primer y segundo siglo de nuestra historia se comenzó a dividir por causa de los nicolaos, por causa de los nicolaitas. Cada líder quería tener su propio pueblo que lo mantuviera. Cada líder quería tener su propio pueblo que lo sacara de pobre, que lo mantuviera viviendo como un rey.
Y entonces, como no pueden haber dos cabezas en un lugar, entonces cada uno se abrió por su lado. Y entonces se establecieron iglesias cristianas en Oriente, se establecieron iglesias cristianas en Occidente, iglesias cristianas en Jerusalén. A diferencia de las iglesias del primer siglo, en donde todas era completamente un solo ministerio, en donde todos los apóstoles intervenían, en donde todos los hermanos intervenían en la una y en la otra, y en donde no había jerarquías de ningún ministerio, sino que todos eran iguales. A diferencia de esa iglesia, a final del primer siglo y comienzo del segundo, y de ahí en adelante la iglesia se dividió y se subdividió en líderes que tenían su propio grupo de seguidores. Entonces se nombraron sacerdotes, se nombraron obispos, se nombraron arzobispos, se nombraron supervisores, se nombraron auditores, administradores de zonas, de territorios, de países. Y la iglesia comenzó a crecer en esta jerarquía demoníaca, estratificada dentro de la iglesia, y se cambió el modelo igualitario de la iglesia que Jesús fundó y la cambiaron por la iglesia de los Nicolaitas. Entonces este modelo fue el que posteriormente en el siglo III fue adoptado por Constantino. Cuando Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, él no estableció las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se funda en el momento que Constantino fusiona a la iglesia cristiana de los dos primeros siglos, a la iglesia de Cristo de los dos primeros siglos, la fusiona por concesiones políticas, económicas y sociales, la funde con el imperio, y esa fundición que hizo, esa fusión, perdón, que hizo entre la iglesia cristiana con realmente la iglesia nicolaíta que ya estaba establecida, con el Estado, con el imperio, cuando las fusionó, dio a luz lo que conocemos hasta el sol de hoy como la Iglesia Católica. Pero las jerarquías ministeriales, sacerdotales que existen en la Iglesia Católica son el ejemplo vivo de la doctrina de los Nicolaos, la cual se originó en la Iglesia de Cristo a final del primer siglo y del segundo. Hoy en día, aún después de la Reforma y de la Contrarreforma que inició Lutero y Calvino y otros más, después de estos 3 siglos que tenemos de este tiempo de Reforma y Contrarreforma, la Iglesia Evangélica sigue el mismo modelo nicolaíta. La Iglesia Evangélica al sol de hoy vive abrazada y vive anclada y atada en el modelo nicolaíta. Por eso usted ve cada Nico con cada pueblo, cada uno por su lado. Cada uno necesita recibir los aplausos de su feligresía. Cada uno determina si sus ovejas son capaces o no. Nadie permite que otro ayude, que otro aporte, que otro intervenga, porque pierden automáticamente el poder y pierden la manipulación que pueden ejercer sobre el pueblo que ignora la verdad. Entonces, una de las características fundamentales del nicolaísmo es que se cierren sus puertas para que el pueblo no los capacite, a menos que ellos mismos, sus líderes, capaciten al pueblo. Ellos mismos los capacitan en sus enseñanzas, ellos mismos a puertas cerradas les instruyen y no permiten y no quieren que el pueblo escuche, investigue, lea o aprenda de otros medios, porque eso automáticamente, de manera obvia, les va a quitar autoridad y les va a quitar poder y los va a dejar al descubierto. El pueblo se va a dar cuenta de que sus líderes quizá no son líderes. Se va a dar cuenta que sus pastores quizás no son pastores sino vividores. De pronto se va a dar cuenta que su pastor realmente no conoce nada de la escritura y los está engañando. De pronto se van a dar cuenta que sus pastores les han mentido o les han mentido por años, los estafan. Pero también se pueden dar cuenta que sus pastores nunca fueron llamados por Dios. Entonces, en ese temor de perder autoridad y de poder gloria delante de un pueblo que los aplaude cada domingo, se cierran y hacen lo mismo que hizo la iglesia del primer y segundo siglo, a finales y a principios respectivamente.
La iglesia de Cristo es una iglesia que es abierta, es una iglesia en donde nadie tiene preeminencia, en donde todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son exactamente iguales al último hermano que acabó de convertirse y bautizarse en las aguas del bautismo. No hay jerarquía humana una por encima de la otra. No hay un ministerio que sea más grande que el otro. No hay un hermano que tenga más poder que el otro. No, en la iglesia de Cristo solamente ejercemos estos ministerios por gracia, pero son para servir, para ser esclavos de los demás. No para que me sirvan a mí, sino para yo servir a los demás. Si soy pastor, no es para que a mí me traigan las cosas a la mesa y me den la comida en la boca. No es para que a mí me lleven cargado y me pongan aquí, me pongan allá. Si soy pastor, yo soy el que debo servir al pueblo. Si yo soy apóstol, yo soy el que debo servir a la iglesia. Si yo soy evangelista, yo soy el que debo servir. Eso es lo que hace la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, la doctrina de los nicolaitas es esta, y esa es la razón por la que Jesús, porque no soy yo, ni somos los hombres, Jesús dice aborrece. Jesús aborrece a los nicolaitas. Jesús aborrece el sistema religioso que está establecido en la iglesia evangélica moderna. Jesús lo odia, odia ese ministerio, odia ese modelo, lo aborrece. Métaselo en la cabeza, lo aborrece. Si usted está en un lugar en donde el modelo de los nicolaitas es el que impera, sépalo, que Dios aborrece ese estilo de iglesia. Dios lo aborrece. Donde hay roscas, donde hay preferencias, donde hay predilecciones de unos sobre otros, donde hay escogencias a dedo por solamente condiciones o exigencias humanas, donde se aplasta, donde se pisotea, donde se tergiversa la verdad, en donde se cierran las puertas para que tú aprendas la Biblia, en donde tu pastor o tu líder te dice no hables con un hermano de la otra congregación. Todas esas cosas son nicolaísmo en pasta. Todas esas cosas son las que Dios aborrece. Jesús las aborrece. Y si tú las compartes, pues entonces te vas a ganar también que Dios aborrezca tus obras. Pero si tú las aborreces también, si tú no las compartes, si tú sales de ese lugar y buscas un lugar donde el Señor realmente tenga su agrado, entonces habrás librado tu alma. Porque dice la Escritura, como acabamos de leer ahorita en Efesios, en Apocalipsis, que tiene algo a favor de la iglesia, que le aplaude, y es que aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales Él también aborrece. Oiga bien esto para terminar. Jesús aborrece las obras de los que practican el nicolaísmo, pero Él no aborrece a las personas. Aborrece las obras, porque Él no ordenó y Él no mandó a que la iglesia fuera una pirámide de jerarquías y de autoridades. Jesús ordenó que la iglesia fuera igual por todos sus lados y que ninguno tuviera preeminencia por encima del otro, sea quien sea. No hay una sola persona que sea más importante en la iglesia de Cristo, solo Jesús. Él es, como dice el coro, la persona más importante en este lugar. Él es la persona más importante en la iglesia de Cristo. Todos nosotros, todos los demás, somos simples granitos de arena. Somos ladrillos, simplemente piedras vivas en un edificio que le pertenece a Él. Así que esperemos que Dios nos ayude a no caer en el error del nicolaísmo, que Dios nos ayude a no caer en el error satánico, en esta mentira demoníaca de los nicolaitas, que hoy hierve a nivel general hierve el nicolaísmo en la iglesia evangélica moderna, llámese como se llame, salvo algunas cuantas que guardan la fe del Señor, salvo algunas pocas en el mundo entero que guardan la fe del Señor y que son fieles a la palabra. El resto se echó a perder, son nicolaitas puros. Lo siento mucho, pero es la verdad. De frente a la Biblia estamos esta noche. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, pues puedes hacerla, y espero, hermano Wilman, haber dado respuesta a tu interrogante en la noche de hoy. Tenemos otra pregunta por aquí. Vamos a mirar a ver qué comentarios hay, qué comentarios nuevos han llegado. Nuestra hermana Zoraida Méndez nos hace una pregunta, vamos a responderla. Dice, segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Por favor, vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8.
cuando dice que hay quien lo detiene para que se manifieste el inicuo, hace referencia a quién exactamente. Aquí está, 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. ¿Qué dice, por favor? Porque ya energiza el ministerio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene, hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Porque ya energiza el ministerio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene, hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Aquí, hermana Zoraida, el Señor está hablando, no el Señor, pues es el apóstol Pablo el que está escribiendo aquí, junto con un par de apóstoles más. Usted lo puede leer al principio de la carta. ¿Quiénes son los autores o los autógrafos de la carta a los tesalonicenses? La escritura aquí apunta a dos cosas. Número uno, un hecho histórico, algo que sucedió en la época en la que fue escrita la carta. Y es que, según se entiende, en ese momento ya había una persecución muy fuerte en contra de la Iglesia de Cristo. Y la persecución era a todo nivel del Imperio de Roma. Pero en algunas regiones de Asia Menor, en algunos distritos alejados, llegó a darse el fenómeno de que los gobernantes se convertían a Cristo. Tenemos el caso de Agripa, tenemos el caso de él y su mujer, que siendo procónsules o siendo él el procónsul del lugar, pues llega a conocer al Señor, y en un lugar de autoridad política y gubernamental se encargó de guardar a la iglesia para que no fuera perseguida durante el tiempo de su gobierno. Entonces, en esa época era muy usual ver una persecución completamente visceral, sangrienta en el imperio a nivel general, pero en las localidades o en las ciudades o en las poblaciones en donde los gobernantes se habían convertido al evangelio, ellos por su autoridad podían detener la persecución y podían brindar ciertas preventas o ciertas concesiones a la iglesia de Cristo para que no fueran masacrados de manera abierta y de manera pública cada día, como sucedía en el resto del imperio. Lógicamente había persecución, había muertes, había masacres, pero no era de esa manera libre como en el resto del imperio. Entonces solía pasar mucho de que la iglesia tenía refrigerio cuando había alguien que detenía el misterio de la iniquidad, que es la manifestación del hombre, de la iniquidad del hombre impío, de la maldad contra la iglesia y contra lo que tiene que ver con el Señor, con Dios. Entonces, en el sentido histórico y en el contexto histórico, las personas que detenían el misterio de la iniquidad eran los gobernantes de esa época, que eran capaces de guardar en cierta medida a la iglesia durante el tiempo de su gobierno. Pero cuando eran quitados, entonces se manifestaba lógicamente la persecución a nivel total de esta iniquidad, de este misterio de la iniquidad contra la iglesia de Cristo. Pero dicho esto, también apunta por lo que termina diciendo el versículo, dice: a quien el Señor destruirá con el espíritu de su venida. Es porque el misterio de la iniquidad no es un hombre, el misterio de la iniquidad es un movimiento que se da a nivel espiritual. Y ese movimiento de la iniquidad, ese misterio de la iniquidad comenzó, como lo vemos en la Escritura, desde el primer siglo. Comenzó a moverse el infierno en contra de todo lo que se llame Dios para destruir al pueblo del Señor. Ese movimiento tiene 2000 años en la tierra trabajando, y cuando falta poco ya, pero cuando llega el clímax del desarrollo de esta maquinaria demoníaca de iniquidad, se manifestará finalmente el anticristo. Y por eso dice la Escritura que este movimiento o este misterio de la iniquidad, no la persona como tal, no el ser humano o no la persona que hace la persecución o el gobierno que persigue, no, sino el misterio de la iniquidad, todo el movimiento espiritual demoníaco que se mueve detrás
de esto, para que eso sea posible, para que suceda, dice la Biblia que Dios, Cristo Jesús, lo destruirá con el poder de su venida. Cuando Él venga, Él destruirá al misterio de la iniquidad. Lógicamente que al destruir el misterio de la iniquidad, el anticristo terminará destruido y la bestia y el falso profeta terminarán destruidos automáticamente. Sí, porque todas ellas se mueven gracias a la maquinaria que las respalda y que las impulsa para que hagan esto. Esto es, por decir, como la política. Ninguna persona llega a la alcaldía sola. La persona es de pronto la cara visible que aparece en el tarjetón para que voten por fulano de tal, ¿sí? Voten por Juanito Pérez y la gente vota por Juanito Pérez, pero Juanito Pérez no es realmente la persona que llega por sus méritos allí. Juanito Pérez viene respaldado por una maquinaria política a veces mundial, viene respaldada por intereses políticos y por dineros y por personas que apoyan esa candidatura, que invierten dinero y que hacen posible la propaganda, el comercio, que hacen posible los viajes, las visitas, las promesas incluso, que hacen posible los mercados y todo aquello que se mueve detrás de una elección política. Pero la persona sola no lo hace. De la misma manera, los instrumentos de las tinieblas que han perseguido a la iglesia desde el primer siglo, comenzando por Nerón, que era el emperador de Roma, y todos los demás emperadores, siguiendo de allí en adelante con los gobiernos socialistas, con los gobiernos comunistas, con el marxismo y con todos estos movimientos filosóficos, socialistas, humanistas que se han levantado en contra de Cristo, en contra de la obediencia a Dios. Ellos no se mueven por sus propios medios, sino que a nivel espiritual hay una maquinaria demoníaca, satánica, que se mueve para impulsar el corazón, para impulsar los pensamientos de gente rica, para que apoyen, para que aporten, para que hagan todo esto y sea posible una persecución encarnizada en contra de la iglesia y en contra del evangelio. Ese movimiento, ese poder espiritual que mueve toda esta infraestructura, dice la escritura allí, será destruido por Jesús cuando Él venga. Cuando Él venga lo acabará y no existirá ya más. Bueno, continuamos, hermana Zoraida, espero haber dado respuesta a tu interrogante. Continuamos con otra pregunta de nuestro hermano Wilman Cera. Tiene otra pregunta. Dice: saludo pastor, mi pregunta es con relación al libro de Zacarías, capítulo 4, verso 12 hasta el verso 14. Zacarías, el capítulo 4, versículo 12 hasta el verso 14. ¿Por qué hablan de dos ungidos? Gracias. Vamos a mirar qué dice Zacarías capítulo 4, versículo 12, por favor. Vamos a dar la respuesta enseguida de los dos ungidos. Un saludo especial a Aleja Escobar Gamba. Un saludo especial para hermana Aleja. Seudis Tomás también un saludo. José Martínez. Eduardo Mario Leiva también. Un saludo especial. A nuestra hermana Sandra Blanco. Aquí nuestra hermana Sandra hace un comentario. Sí, lo que está diciendo es muy probable que la razón por la que no aparezcan esas distinciones sea porque no había una diferenciación real entre los unos y los otros, sino que todos se consideraban iguales o coiguales en la iglesia de Cristo. Los nicolaitas fueron los que comenzaron a hacer esa acepción y a crear la división en medio del pueblo. Sí, señorita. ¿Qué dice? Zacarías capítulo 4, versículo 12 al 14. E insistí: ¿qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó: ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije: no, Señor mío. Respondió: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, aquí pregunta nuestro hermano Wilma Cera: ¿quiénes son los dos ungidos que aparecen aquí? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta profecía dada a Zacarías fue entregada para el tiempo del fin. Es una profecía escatológica. ¿Por qué? Porque está dada para el tiempo del fin. Posiblemente
antes de la manifestación del Hijo del Hombre en la tierra, posiblemente antes de esa manifestación visible, se dará esta profecía de los dos ungidos. Hay varias posturas al respecto, hermano Wilman y el resto de los amigos que nos escuchan, hay varias posturas al respecto, pero basándonos solamente, exclusivamente en lo que tenemos escrito en la Biblia, en lo que podemos dar fe de lo que dice la Escritura, hay una característica de los dos ungidos, y es que la que leímos la última. ¿Cuál es? Estos ungidos, ¿quiénes son? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el contexto, cuando miramos el contexto profético, no está hablando simplemente de dos seres vivientes, sino que está hablando de personajes que son eternos, porque están delante del Dios de toda la tierra. Son ungidos de Dios, Dios los ungió y están delante de Él. Es como cuando la Escritura habla de los serafines, dicen que están delante del trono, y los 24 ancianos que están delante del trono son visiones y son profecías o son palabras, revelaciones de personajes que viven en la eternidad y que son ungidos de parte del Señor. Cuando miramos en Apocalipsis, la Escritura habla de dos testigos. Allí en el contexto o en la referencia cruzada, ahí desde Zacarías nos lleva a Apocalipsis, y en Apocalipsis nos hablan de dos testigos. Los dos olivos. O los dos olivos, sí, por favor. Apocalipsis capítulo 11. Sí, Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué dice? El verso 4 o desde el 1. El 4. Vamos al grano enseguida. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. El verso 3 dice: y daré a mis dos testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Ok, entonces esta revelación o esta ampliación de la visión de Zacarías que aparece en Apocalipsis se está refiriendo a dos candelabros que son dos testigos, son dos olivos y son dos candelabros de oro que están delante del Señor de toda la tierra. Hay una particularidad, y es que el candelabro de oro bíblicamente representa el pueblo de Dios, representa la iglesia de Israel. Por eso cuando vemos que Dios le dice a Moisés que labre a martillo un candelabro de oro de 7 brazos con una caña central en el medio, se refiere realmente, y el misterio de los candelabros es el pueblo o la iglesia judía, la iglesia de Israel. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros que se mueven en medio de los 7 candeleros. Y dice: ¿no conoces el misterio de los 7 candeleros? Los 7 candeleros son las 7 iglesias, y se refiere entonces a la iglesia de Israel. Los candeleros de oro en la Biblia se refieren de manera enfática y específica a la iglesia judía, a los judíos del viejo pacto, a ese pacto que Dios hizo con ellos y que los quiso representar como un candelabro de oro. Ahora, aquí en Apocalipsis aparecen 2 candelabros de oro porque el número 2 significa testimonio, no significa 2 realmente que hayan 2 personas, sino que significa testimonio. Y es precisamente porque sobre la iglesia de Israel, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo ya habrá sido tomada o estará con el Señor en las bodas del Cordero, allí en las nubes recibiendo al Señor en el aire, mientras que el Espíritu Santo viene, como dice la Escritura, y escoge de las 12 tribus un puñado de hombres, 12,000 de cada tribu, para que sean sus testigos. Entonces esta manifestación profética, porque apunta a una manifestación profética sin precedentes, para que este pueblo, estos elegidos de Dios, hagan y tengan la facultad de ejecutar prodigios, de ejecutar señales en los cielos y en la tierra, para que como profetas se muevan en medio de la persecución y de los juicios que habrá en toda la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿quiere decir esto que los 2 testigos son los judíos? No quiere decir eso, porque los 2 testigos representan, como dice Zacarías y como reitera Apocalipsis, los 2 ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Entonces, ¿quiénes son estos 2 ungidos? Pues
Ahora no tengo tiempo para entrar en detalles y explicar las implicaciones de cada verso y de cada palabra, pero sí les puedo decir que estos dos ungidos bíblicamente están representados por la palabra de Dios, o que es la palabra del pacto, que es un testigo, y el segundo testigo, que es el mismo Espíritu de Dios, que junto con la palabra hacen la manifestación palpable y vívida de el Señor en la tierra. Por eso dice, enviaste tu palabra y los creaste y diste tu espíritu y formaste vida. Entonces estos dos elementos, o estas dos fuerzas, digámoslo así, o estos dos entes, siempre han estado delante de Dios. Por eso el Señor dice por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta: por su palabra y por Él mismo. Es decir, por lo que Él dice y por su esencia espiritual. Por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, interpuso juramento, dice la Biblia. Entonces, en ese contexto podemos entender que los dos testigos son el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios, y su misma palabra son los que atestiguarán en contra de esta humanidad, y son los que, por eso entra en lo que dice Jesús: yo no juzgaré, sino la palabra que os he dado, esa palabra los juzgará en el día de la ira del Señor, en el día venidero, el día del juicio serán juzgados, porque son los dos testigos, son los que señalarán y acusarán a la humanidad no arrepentida, y son los que acusarán al pueblo judío que no quiso arrepentirse y creer en el Señor. Entonces estos dos testigos, que siempre están delante del Dios de toda la tierra, en una manifestación maravillosa de esta literatura fractaria que aparece en la Biblia, en donde el mismo personaje aparece con varias facetas. En esta literatura fractaria el Señor muestra su espíritu y su palabra como dos personajes ungidos delante de Él, que serán los testigos en el día de la ira de Dios cuando venga sobre la tierra. Y utilizará la palabra, y su espíritu entrarán de manera sobrenatural en 144,000 personas de Israel, para que ellos ejecuten, como lo hizo Moisés, por su espíritu y por la palabra en su boca, ejecuten los juicios de Dios. Pero los dos testigos son estos, y lógicamente van a tener esa presentación, esta materialización muy posible a través de los hijos de Israel, a través de los judíos que sean escogidos por Dios, o que ya han sido escogidos por Dios para este fin. Finalmente, en Apocalipsis dice que estos testigos serán muertos. Lógicamente, Dios no puede morir, la palabra no puede morir, pero se refiere entonces a los portadores de la palabra y a los portadores del mensaje. Son los que serán destruidos y serán muertos al final de la gran tribulación, porque antes de ese final, dice la Escritura que Dios les dará siempre para que venzan al anticristo, pero al final el anticristo los vencerá y los matará. Pero dice la Escritura que el tercer día, después de haber muerto, el día que los cielos se abran y escuchen la venida visible, y vea, suceda la parucia del Señor visible en la tierra, estos testigos serán resucitados en la plaza de Jerusalén a los ojos de todos. Por eso es que los testigos morirán en Jerusalén, porque son judíos, efectivamente. Eso se dará en el tiempo cuando toda la cosecha de Israel regrese a su país, como está escrito que Él los recogerá a los escogidos de Él, a sus escogidos, que es Israel, los recogerá de los 4 puntos de la tierra y los reunirá nuevamente en Israel, en Jerusalén. Cuando eso suceda, iglesia, atentos, porque cuando Israel regrese, estará todo servido para que la trompeta final suene y el Señor venga a la tierra. Bueno, damos gracias al Señor por esas preguntas maravillosas que nos hicieron esta noche. Gracias a los amigos que han participado. Gracias por los comentarios. Si tienes alguna duda todavía, te invito a que escribas. Comparte este mensaje con todas las personas que tú quieras compartirlo. Invita a que lo vean. Y no te olvides que el próximo sábado, si Dios no ha venido, si estamos vivos, si tenemos salud, estaremos entonces en el episodio número 22 de Frente a la Biblia a partir de las 8 de la noche. Deja tus comentarios, deja tus preguntas, y ahorita escribiré aquí abajo en los comentarios, también escribiré la dirección del canal de YouTube, en donde podrás ver todas las preguntas una por una, resuelta individualmente. No tengas que ver todo el programa, sino que vayas y puedas buscar la pregunta, solamente la pregunta que te interesa aprender o saber. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero que este espacio haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones y hasta la próxima. Chao, chao.